chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a esta tu clase de historia. Vamos a continuar con otro temita de historia del Perú. Antes, sin enviar los saludos correspondientes a todos los estudiantes del Colegio San Francisco de Asís. Muy bien, vamos a hablar el día de hoy sobre la organización social incaica. Vamos a conocer, hijos, cuál es la importancia de la organización social incaica, conociendo que esta sociedad era pues clasista, ¿ya? Entonces era aristocrática y también pues era hereditaria, ¿no? Entonces vamos a ver, para esto yo he decidido dividir en tres partes fundamentales la organización social incaica. ¿Cuáles son, profe? ¿Cuáles son? La realeza, la nobleza, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de la realeza, la nobleza y el pueblo, vamos a hablar en primer lugar sobre la realeza. Muy bien, chicos, entonces atentos, por favor, para poder explicar esta partecita cuando hablamos de justamente la realeza. Muy bien. ¿Quién encabeza en la realeza? Vamos a hablar prácticamente el Inca. El Inca, ustedes saben que es el principal, la máxima autoridad, no solamente en la organización social, está en la organización política, es el primero, en la organización económica, es el primero, en la organización, hablamos también, dice, en el aspecto social, estamos mencionando que es el primero, es la máxima autoridad. En todos los campos, siempre el Inca representada, como dice aquí, la máxima autoridad. Por eso les solían llamar Zapa Inca, ¿de acuerdo? O también le decían Intichurin, acuérdense del hijo del sol, ¿no? Y también después del Inca, dentro de la realeza, muchachos, estaba la familia del Inca. Y cuando hablamos de la familia del Inca, ojo, aquí vamos a hablar de los hijos, vamos a hablar de las esposas del Inca, que comprendían parte de la realeza, ¿ya? Entonces, aquí vamos a mencionar, no sé si logra ver, primero la Colla. La Colla era la esposa principal del Inca, ¿no? Por eso dice aquí esposa principal, que para muchos era su propia hermana, se casaba con su hermana para mantener la línea de sangre, ¿ya? Entonces, después de la Colla estaba la Piwi. ¿Quién era la Piwi, profe? La Piwi era la esposa secundaria del Inca. Y también había una Zipacoya, una tercera esposa denominada la concubina. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces conozcamos por historia que el Inca podía tener 3 mujeres como mínimo, lógicamente que podía tener más, ¿no? Entonces, pero 3 estaban justamente dentro de este punto de la parte denominada esposas del Inca dentro de la realeza. Profe, y aquí abajo vemos el Auqui, que en este caso, cuando el Inca tenía sus hijos, se hacían llamar, por ejemplo, Auqui, y se hacían llamar también el caso de Ñusta. El Auqui, muchachos, hablamos del hijo soltero, el príncipe soltero, ¿de acuerdo? Ese era el Auqui. Y, profe, cuando este Auqui se casaba, entonces ya no se llamaba Auqui, sino tenía la denominación de Inga, ¿listo? Y el Inga era el hijo casado del Inca, ¿ya? Y si eran mujeres, entonces muchas veces hemos escuchado hablar de la palabrita la ñusta, ¿verdad? La ñusta en el tiempo incaico eran las hijas solteras del Inca, las princesas solteras. Pero si esas princesas se casaban, entonces se llamaban parias, que tenían la denominación de hijas casadas. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien, entonces eso corresponde principalmente a lo que llamamos la organización social incaica dentro de la realeza. Muy bien, ahora vamos a conocer, chicos, otro punto muy importante que vamos a señalar aquí, la nobleza, ¿ya? Luego de la realeza estaba pues la nobleza, y para hablar de la nobleza yo voy a dividir en 2 partes. Existía la nobleza de sangre, como estoy mencionando, y también pues había nobleza de privilegio. Entonces, dentro de la nobleza de sangre, mira lo que estamos mencionando aquí, estaban principalmente las panacas. ¿Qué cosa eran las panacas? Eran familias de incas, escuchen bien, de incas muertos o fallecidos, ¿ya? A eso se daba la denominación en este aspecto del caso de la nobleza de sangre. Entonces,
Te vuelvo a repetir, la nobleza, profe, estaba conformada por la nobleza de sangre y la nobleza de privilegio. La nobleza de sangre, ¿quiénes eran? Eran panacas o ayllu, escuchen bien, de familiares de incas muertos o fallecidos, ¿ya? Y la nobleza de privilegio, y tú me dirás, no, profe, entonces los familiares del inca, ¿dónde estaban? Hay que tener en cuenta que dentro de la realeza estaban las esposas, estaban los hijos, ¿ya? Entonces, directos familiares del inca. Y en la nobleza estaban, pues, la de sangre, que eran panacas de incas fallecidos que conformaban parte de la nobleza. Incluso también vamos a agregar aquí la nobleza de privilegio. ¿Y quiénes conformaban la nobleza de privilegio? Había unos justamente que eran advenizados, ¿no? Nobleza que era recompensada y advenizada. ¿Quiénes eran los advenizados, muchachos? Jefes de pueblos conquistados. Muchas veces el Inca cuando conquistaba pueblos recientemente, entonces mantenía a los jefes de esos pueblos conquistados, ¿ya? Entonces les daba el cargo de nobles, ¿no? Para poder mantener un control de estos pueblos, a los jefes de esos pueblos conquistados. ¿Y quiénes eran los recompensados? Privilegio, dice, la nobleza de privilegio por recompensa. Eran justamente aquellos que ascendían por méritos. Escuchen bien. Entonces, habían personas en el tiempo incaico que tenían un buen mérito, un guerrero, por decir, conquistaba y tenía buenas victorias. Vamos a mencionar que el Inca lo recompensaba, pues, por medio de esta nobleza de privilegio, por ese mérito que alcanzó. Muy bien, entonces, luego, muchachos, de esta nobleza, viene una tercera parte dentro de la organización social que vamos a mencionar aquí, lo que llamamos nosotros el pueblo. Y el pueblo, yo voy a mencionar que era la base de la pirámide para sostener todo el Tahuantinsuyo, porque ahí vamos a hablar primero, básico, representante de la autonomía incaica, que eran los Hatun Runas, ¿no? Los Hatun Runas eran pues la mayor parte del pueblo del Tahuantinsuyo, eran todos los pobladores que trabajaban duro y parejo los campos para mantener vivo al Tahuantinsuyo. Por eso muchos historiadores coinciden que los Hatun Runas eran justamente la base de la economía incaica. Te voy a preguntar, lápiz y papel. Base de la economía incaica, muchachos, eran, profe, los Hatun Runas. ¿Listo? Estos Hatun Runas, personas comunes y corrientes del imperio, como cualquier poblador que hoy en día seríamos tú y yo, y toda la población que hoy en día hay en el Perú, podríamos llamarles en el tiempo incaico Hatun Runas, ¿ya? Ellos trabajaban para mantener pues al Inca, a la nobleza, a la realeza, así como nosotros trabajamos hoy en día, ¿no? Pagamos nuestros impuestos y mantenemos pues a muchos trabajadores del sector público e incluso a los zánganos que están en el Congreso, ¿no es cierto? Entonces, algo parecido se sucedía en el tiempo incaico con los Hatun Runas. Ellos eran justamente base de la economía incaica, muchachos. Luego de los Hatun Runas, chicos, estaban los Mitimaes. Esta palabrita de Mitimaes viene del término trasladar, que ya les expliqué en alguna clase pasada. Trasladar, que el Inca los trasladaba justamente de lugar a lugar. ¿Por qué razón? Si conquistaba un pueblo recientemente, enviaba a los Mitimaes con un jefe de familia con toda su familia, se iba pues a ser trasladado de lugar en lugar para enseñar, como les dije la vez pasada, quechua, técnicas agrícolas a los pueblos recientemente conquistados, porque tenían que estar nivelados, ¿no? Para que el Tahuantinsuyo esté bien desarrollado. Entonces, esa función cumplían los Mitimaes, ¿ya? Acuérdate que los Mitimaes no solamente eran personas buenas trasladadas para enseñar, sino también eran personas, había Mitimaes malos que no cumplían lo que el Inca indicaba, entonces los trasladaba y los llevaba a otro lugar. Para hacer, no para enseñar, sino para castigarlos. ¿Listo? Muy bien, muchachos. Entonces, también respecto a eso, vamos a mencionar que después de los Mitimaes estaban los Yanaconas. Y los Yanaconas, muchachos, y los Yanaconas, vamos a indicar que eran pues servidores perpetuos del Estado Inca. Yo diría que los Yanaconas eran la servidumbre incaica, y esa servidumbre incaica, chicos, trabajaban en dos lugares específicos, en los palacios del Inca y también en los lavaderos de oro y plata. ¿Listo? Esa función cumplían los Yanaconas. Muy bien, entonces también hablamos aquí de los piñas.
Y los piñas en realidad vienen pues, ¿no?, de los mitawarmis. Acuérdense, chicos, que había una institución, un organismo llamado mitawarmis en el tiempo incaico, que fue creado por el Inca Pachacútec. Esos mitawarmis, muchachos, eran justamente tipo prostíbulos para que justamente donde iban las esclavas de guerra, ¿no? Y los piñas pues eran los prisioneros de guerras, ¿no? Para ser, también incluso eran trasladados como parte de mitimaes, pero para ser castigados. Entonces, cuando escuchemos esta palabrita de piñas, hablamos de esclavos de guerra. ¿Listo? Y también cuando hablamos de esclavos de guerra, dentro de los mitawarmis vamos a mencionar que eran pues prostíbulos creados en el tiempo del Inca Pachacútec. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta este aspecto interesante de la organización social. Por eso digo, cuando digo mitawarmis, hablamos de esclavas de guerra, papel de prostitutas en el tiempo incaico. Muy bien, chicos, el día de hoy he llegado hasta aquí en esta explicación importante de la organización social incaica. No te olvides que la sociedad incaica fue una sociedad clasista, ¿de acuerdo? Muy clasista. Dentro podemos encontrar 3 puntos importantes: la realeza, el Inca y sus familiares directos, acuérdate del Auqui, acuérdate del Inga, acuérdate de la Ñusta, de la Palla, las esposas, la Colla, la Piwi, la Sipacoya, ¿no es cierto? La nobleza, conformada por una nobleza de sangre, ojo, sangre, que eran panacas o familiares de incas muertos, fallecidos, y también la nobleza de privilegio, donde encontramos a los advenizados y a los recompensados. Los advenizados eran justamente los jefes de pueblos conquistados. Para mantenerlos y tener el mejor control, el Inca pues les daba ese derecho de privilegio. Los recompensados, aquellos que hacían buenas acciones, hacían buenos méritos, el Inca pues los recompensaba y formaban parte de una nobleza de privilegio. El pueblo conformado por los grandes hombres, Hatun Runa, Hatun grande, acuérdense, Runa es gente, ¿de acuerdo? Y también los mitimaes, ¿no? Ya sabemos las funciones que cumplían, los yanaconas, la servidumbre, ¿no? Los piñas, prisioneros de guerra, incluso vienen mitawarmis, que eran esclavas de guerra, daban pues un papel de prostitutas. ¿Qué Inca lo creó, los mitawarmis? El Inca Pachacútec. Muy bien, chicos, hasta aquí llegamos, ha sido un gusto, nos vemos la próxima, no te olvides de darle like a tu video, pase bien.